Buenas tardes, bienvenidos un día más a Con Ánimo de Lucro, un espacio dedicado a la economía desde el lado correcto de la historia, que es el de la libertad, la prosperidad y la propiedad privada. Arrancamos. Y una vez más hay que hablar de Yolanda Díaz, nuestra ilustre ministra de Trabajo, que ha acaparado la atención de todo el mundo. Y es que a principios de semana, el martes en concreto, anunciaba que el Consejo de Ministros había aprobado el Estatuto del Becario, que era una de las promesas que había realizado hace tiempo en materia laboral y que sin embargo no había conseguido que prosperara. En este sentido, el gobierno defendía en el comunicado que el cambio de la denominación del Estatuto del Becario y también la sustitución del término becario por la persona en prácticas formativas no laborales permitía pasar página de un concepto que dicen que ha sufrido una gran degradación a lo largo de este tiempo, para dar así paso al reconocimiento de los derechos de las propias personas en formación y también de las personas trabajadoras. Esto es lo que afirmaban en su comunicado. Y además incidían en que las personas becarias no pueden ser trabajadores low cost, añadiendo además que la experiencia formativa no puede estar basada en la precariedad. De acuerdo con este documento, con el anuncio que hacía el Ejecutivo, la iniciativa que han puesto en marcha abarca los periodos de formación práctica vinculada a grados del sistema de formación profesional, a enseñanzas artísticas o deportivas del sistema educativo, a especialidades formativas del Sistema Nacional de Empleo y a prácticas universitarias curriculares y extracurriculares. Por otra parte, el documento también dice que se evitarán figuras como las de los falsos becarios y becarias, que ya saben que aquí siempre emplean y meten sus coletillas del lenguaje inclusivo, y también dicen que promoverá la igualdad entre mujeres y hombres, siempre pues buscando su ideal ideológico al respecto. Por ello, esta normativa lo que pretende es exigir que exista una vinculación directa entre la actividad desarrollada en la empresa, que dicen que deberá ajustarse al contenido formativo recogido en el plan de formación individual, y las competencias del itinerario formativo al que se asocia esta práctica. Y en ese sentido, el nuevo Estatuto de Yolanda Díaz lo que pretende también es que la formación de los trabajadores no sustituya las funciones que un trabajador por cuenta ajena debe de realizar. Y de hecho, se establece también que las prácticas no laborales estarán tutorizadas por una persona que podrá tener como máximo a 5 personas en formación práctica a su cargo, prohibiendo además que el número de personas en prácticas no laborales supere el 20% de la plantilla de una empresa. Y con todo, al igual que con el registro de la jornada laboral, el Ministerio de Yolanda Díaz lo que quería era impulsar la labor de la Inspección de Trabajo para perseguir a las empresas y asegurarse de que cumplan con los requisitos establecidos en este estatuto. Pero en realidad, la implementación de este Estatuto del Becario, que es impulsado por Yolanda Díaz, como decimos, supone una excusa más para que el gobierno pueda perseguir aún más a las empresas de nuestro país. Pero aunque el gobierno insista en la necesidad de esta iniciativa, lo cierto es que tendrá consecuencias que perjudicarán precisamente a los más jóvenes. Porque esta medida, como digo, es otro ejemplo más de cómo muchas de las políticas que se ponen en marcha desde el Ejecutivo, obviando la lógica del mercado, el interés de las empresas, lo que conlleva son resultados contrarios a los que se dice en inicio buscar o originalmente pretender lograr. Esto es así en la medida en que la normativa implica más obligaciones y más costes, más trámites también para las empresas y las universidades incluso, y los centros de formación, que tendrán que cumplir con muchas más exigencias en relación con las prácticas que hacen los alumnos, los becarios, y en consecuencia los jóvenes se verán perjudicados porque esta iniciativa lo que hace es que pone más trabas a uno de los instrumentos básicos, fundamentales, que existen para fomentar la incorporación de los estudiantes al mercado de trabajo. Bueno, pero en este contexto, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, estos días ha protagonizado pues un nuevo espectáculo que comentaremos a continuación, pero este día, cuando anunciaba el nuevo estatuto de los becarios, lo que hacía era, pues decía ella, leer anuncios, ofertas de trabajo que se podían encontrar en plataformas de trabajo, de empleo, y las iba comentando siempre desde su interpretación propia. Ambiente joven, dinámico y con alma. Les voy a traducir, esto es trabajar más de 12 horas. Esto es de estos días, es real. Café gratis, equipo cercano y mucho espíritu de colaboración. Esto claramente es que no pagan. Le dan café a la gente que se está formando. Esto es de ayer, ¿vale? Esto es de ayer. No es de el siglo XX, del fordismo, no es de ayer, de la España de ayer. Lo que no entiende Yolanda Díaz, ni tampoco todo este conjunto de populistas de extrema izquierda, es que las empresas de algún modo sí que están pagando a los becarios, aunque esa remuneración no sea en dinero en efectivo.
o en efectivo, porque digo, es lo que ellos dicen que está normalizado, ¿no? Cobrar en el Congreso y en el Senado. No, pero más allá de chascarrillos, aunque las empresas no paguen como tal, que la mayoría sí que lo hacen, lo cierto es que incluso no pagándoles, lo que se retribuye al becario es con experiencia. Con una experiencia con la cual el estudiante, el joven, puede demostrar sus capacidades, su valía, puede demostrar por qué la empresa tiene motivos para contratarle posteriormente y ahora sí tenerle en nómina. Pero esto es lo que ignoran o quieren obviar desde el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz para avanzar en su populismo de izquierda, como decimos. Pero para espectáculo, el que dio ayer también esta ministra al anunciar que Inspección de Trabajo está investigando ya a las grandes tecnológicas que operan en nuestro país. ¿Y el motivo cuál es? Pues lo que ella dice es que están investigando el uso que hacen de los algoritmos. Hay en marcha una campaña de la Inspección de Trabajo para vigilar el uso de los algoritmos en las grandes tecnológicas que operan en nuestro país, se llamen Uber, se llamen Cabify, se llamen Amazon, se llamen como se llamen. Vamos a vigilar el uso del control algorítmico que estas empresas tienen sobre las y los trabajadores. Bueno, no sé si ella sabe lo que es un algoritmo realmente y por qué le ha dado por decir estas cosas, pero lo más grave, además de esto, es que en esta intervención ayer, Yolanda Díaz, lo que decía, lo que venía a anunciar también y a denunciar, es que empresas como Amazon estaban esclavizando prácticamente a sus trabajadores. Son empresas muy modernas del siglo XXI que a veces parece que funcionan con condiciones de Dickens del siglo XIX, muy modernas del XXI, pero con condiciones del XIX. El modelo Amazon, que permite que trabajen sus trabajadores y trabajadoras 120 horas a la semana, no lo vamos a consentir. El modelo de tecnológicas, no solo Amazon, que tienen pulseras de vigilancia para ver el tiempo que ocupan los empleados y empleadas cuando van al baño, no lo vamos a consentir. Bueno, ha dicho 120 horas a la semana, por no decir 120 horas al día, porque viniendo de ella sería totalmente posible. Que por cierto, no sé si se ha dado cuenta que 120 horas a la semana sería trabajar 5 días seguidos, 24 horas sin descanso. Y que yo sepa, no sé si ella tiene alguna prueba de lo contrario, no existe ninguna empresa en la que se trabaje con estos horarios. Pero además ella se empeña muchas veces en hablar de historia, cuando se ve que no tiene ni idea. Habla del Fordismo, de Dickens, del siglo XIX, de la Revolución Industrial, y así trata de adornar sus argumentos. Pero es que además es falso que Amazon en España tenga a sus trabajadores con pulseras para controlar el tiempo que están en el baño sus trabajadores. Pueden leerlo ya en Libre Mercado, lo acaba de publicar hace escasos minutos Beatriz García, la redactora jefe de la sección, que ha podido contactar con la empresa y le confirman efectivamente que lo que dice la ministra es absolutamente falso. Y por cierto, que el otro día, ante el anuncio de Amazon que realizará la empresa un ERE y que plantea ya el despido de unas 1.200 personas de sus oficinas corporativas en Madrid y Barcelona, la ministra publicaba en Blue Sky, que ya saben que es esta red social de los progres que se han ido de Twitter, planteaba, como digo, y presentaba un mensaje totalmente contradictorio con sus palabras de ayer, porque decía literalmente que una empresa que tiene beneficios millonarios y que dejará tirados a sus trabajadores y trabajadoras es un modelo de la vergüenza. ¿Pero no tendría que estar feliz la ministra de que esta malvada empresa libere a 1.200 trabajadores? Bueno, pero Yolanda Díaz también ha sido noticia en los últimos días por otro tema que, aunque no es estrictamente relacionado con su gestión al frente del ministerio, sí dice mucho del tipo de personas que tenemos en política. Evidentemente me refiero a la cuestión del bolso de su hija. Recordemos que el pasado sábado 18 de octubre la ministra acudía con su hija de 13 años al Teatro Real para ver el Ballet Nacional de España. Y ya se ha comentado hasta la saciedad los estilismos de Yolanda Díaz, algo irónico, tratándose de una comunista de los pies a la cabeza, pero que, eso sí, le gusta vestir bien, le gusta vestir de marca, como de la Jet Set. Y bien, bueno, lo que cierto es que esta vez lo que se comentó en redes y medios de comunicación no fue tanto su estilismo como el bolso que lucía su hija, que, según dijeron muchos, era una pieza de la firma Marc Jacobs que tenía un precio de unos 500 euros. Esto de por sí era algo que iba a dar de qué hablar, pero la ministra decidió desmentir estos rumores que circulaban tanto por redes como por medios de comunicación y el pasado miércoles, en Antena 3, daba a entender que el bolso se trataba de una falsificación.
En esta polémica me molesta bastante, le voy a contar la verdad, porque mi hija, que tiene 13 años, se ha visto involucrada, diciendo además una falsedad. Las primas de mi hija le han regalado un bolso que cuesta en la feria de Vilanova da Cerveira, se lo voy a decir yo, 25 euros. Se lo han regalado sus primitas. Lo que me molesta no es lo que digan de mí. Mi hija hace ballet, vine conmigo siempre y este domingo no ha querido venir porque decían, es que no quiero, porque me van a hacer fotos. Les confieso que esto ha dado de qué hablar mucho en nuestra redacción. Y hombre, es que de por sí Yolanda Díaz da bastante de qué hablar, pero esto del bolso especialmente. Y había incluso quien decía que Yolanda Díaz, desmintiendo los rumores y diciendo lo que decía en Antena 3, lo que demostraba es que esta gente prefiere admitir que han comprado un producto falsificado y que lo lucen, al menos presumiblemente, según se desprende de sus palabras, a admitir que son unos pijos comunistas y que es lo que son, así que uno más para la colección. Pero hay que comentar también que, como se publicó en Libre Mercado, desde la Asociación para la Defensa de la Marca asisten con estupor, dicen, y sorpresa a esta revelación, porque lo que vienen a comentar es que en realidad el gobierno está para perseguir estas falsificaciones y proteger el derecho a la propiedad y el derecho a la imagen y de las marcas que están registradas y que venden oficialmente sus productos. Por tanto, Yolanda Díaz aquí está dando pie a que realmente se fomente la falsificación. Pero más allá de las polémicas, de las risas que pueda suscitar esta ministra, lo cierto es que todas y cada una de sus intervenciones públicas lo que demuestran, en última instancia, es que no está capacitada para seguir al frente del ministerio. No se explica la historia de la humanidad desde Espartaco hasta hoy sin la conquista de nuevos derechos. Era un gran sindicalista. Y como cada día, hoy hay que acercarse también a lo que publica Libre Mercado. Ya decíamos antes, léanlo, una pieza que se acaba de publicar por Beatriz García en la que explica que Amazon no tiene a sus trabajadores con pulseras para controlarles el tiempo que están en el baño, pero hay otros temas que vamos a analizar ya con Paula Arenzana. Buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Bueno, ¿qué trae Libre Mercado? Vamos a ver, ¿qué es esta pieza de Diego Sánchez de la Cruz que dice que España va en contra en materia de sanidad y sobre todo, concretamente, en lo que se refiere al tabaco de lo que ya están postulando Suecia y Portugal, por ejemplo? Sí, Diego escribe que Suecia y Portugal dejan en evidencia a Mónica García por la estridencia de su plan antitabaco. Mientras Mónica García y su número 2, Javier Padilla, aceleran su cruzada regulatoria contra el tabaco y los productos de nicotina, Europa empieza a ponerles freno. Esta semana ha trascendido que 2 gobiernos europeos anuncian una posición directamente opuesta a la que ha venido exhibiendo el Ministerio de Sanidad español bajo el liderazgo de la política de Sumar. Así es, y son Portugal y Suecia. Pero además nos hemos hecho eco también de lo que ocurre en Estados Unidos. Les anuncio que la semana que viene seguramente lo analizaremos en profundidad, pero llevamos en Libre Mercado ahora mismo una pieza en la que explicamos cómo el nuevo alcalde electo de Nueva York pues ha tenido algunas intervenciones públicas bastante sonadas y en una de ellas lo que hacía era justificar el robo y la apropiación de viviendas. Sí, justifica la apropiación de bienes y viviendas con no es violento robar. El programa electoral del socialista radical Mamdani en Nueva York estaba trufado de medidas y promesas populistas en materia económica y social. Dado su perfil político, marcado especialmente por el populismo habitual de la izquierda radical, Mamdani ha realizado en numerosas ocasiones propuestas en favor de una mayor intervención pública sobre la economía y ha protagonizado momentos que evidencian la verdadera naturaleza de quién es ya el alcalde electo de Nueva York. Y sobre todo, lo que es preocupante, como dices, es que este candidato del Partido Demócrata, que ya es alcalde electo, tomará posesión en unas semanas, decía en el año 2021 en las calles, en un mitin de estos que hacen por las calles de las ciudades, que la violencia es un invento artificial y no es violento robar o invadir una propiedad. Literalmente es lo que decía. Y luego, pues también en América, pero ya en otro país, en Argentina, tenemos como los kirchneristas están tratando de manchar la imagen de Javier Milei, al menos en su gestión económica. En otras cuestiones no vamos a meternos ahora mismo, pero sí es cierto que su llegada a la Casa Rosada y a la política en general supuso al menos una revolución ideológica, porque ya había alguien que lo que hacía era proponer ideas distintas a las que se estaban tomando recurrentemente por todos los gobiernos. Bueno, pues los kirchneristas siguen su campaña y también en este sentido
algunos medios de comunicación están haciendo las labores de desprestigio a la gestión económica del presidente argentino, y tenemos un caso en el que un joven pues lo que hace es darles una lección en directo. Sí, Rubén, ha sorprendido porque en materia económica la llegada de Milei ha supuesto una verdadera revolución ideológica. Sin embargo, desde la izquierda política y mediática siguen haciendo todo lo posible para desacreditar la gestión económica del presidente argentino. Evidentemente tienen por objetivo regresar al poder, por lo que necesitan que empeore la imagen de los ciudadanos que tienen de Milei. Se ha viralizado en redes sociales un fragmento de un programa de radio de la cadena Futurock FM de Argentina, emitido el pasado lunes 3 de noviembre, en el que un reportero se encuentra entrevistando pues, a las personas de la calle e intenta que los entrevistados se expresen contra el gobierno de Javier Milei. Pues para sorpresa del reportero y de sus compañeros del programa, uno de los jóvenes a los que decidieron preguntar les dio una lección económica. En concreto, un joven explicaba que el consumo en su local no se había resentido a pesar del relato de la izquierda, y defendía que había votado a Milei porque proponía medidas distintas a las que se habían aplicado continuamente por los distintos gobiernos de Argentina. Pues así se llevan una lección los kirchneristas en directo. Y luego, por terminar con la portada en el día de hoy, tenemos pues buenas noticias porque las trae Marta Arce, y es que el vacuno europeo, el sector del vacuno, está plantando cara a los bulos del ecologismo radical. Así es, Marta escribe que la Organización Interprofesional de la Carne de Vacuno en España, Provacuno, y la agencia Valona, Provoca, para la promoción de la agricultura de calidad, han lanzado la campaña Por una Europa Sostenible, la misión especial del vacuno, una iniciativa europea que busca desmontar mitos, poner en valor el trabajo de los ganaderos y desmontar que la sostenibilidad nace del conocimiento y del respeto por la tierra y de los despachos de Bruselas. Bueno, pues esto lo pueden encontrar en Libre Mercado. Hay muchos más temas, así que acérquense a la sección de Economía de Libertad Digital, pero ahora toca analizar algunas cuestiones que están pasando en el mundo. Y seguimos con Paula Arenzana para conocer lo que está pasando en materia económica en el mundo. Y comenzamos con Tesla. Sí, los accionistas de Tesla aprobaron el paquete salarial para el director ejecutivo Elon Musk, valorado en hasta $1 billón durante la próxima década. El objetivo es respaldar la visión de Musk de transformar la compañía en una potencia de inteligencia artificial y robótica. Entre otros objetivos está el de lograr la venta de 20 millones de vehículos, y en junio pues fabricó su vehículo número 8 billones. Y al mismo tiempo tenemos que los técnicos de Hacienda se han declarado en huelga. Sí, la Asociación de Técnicos del Ministerio de Hacienda ha convocado una huelga el próximo 26 de noviembre, ya que protestan porque consideran que la carrera profesional está bloqueada. Denuncian problemas de movilidad y la falta de reconocimiento que afectan al colectivo. Y de hecho creen que hay falta de recursos, y denuncian incluso que se ha producido un desplome de las denuncias por delitos fiscales de un 82% desde 2011. Y en materia empresarial tenemos que IAG, la aerolínea que entre otras pues agrupa también a Iberia, se está desplomando en bolsa. Sí, inauguró la sesión bursátil este viernes con una fuerte caída del 6,5% hasta los 4,4 euros por acción, en una reacción del mercado que contrasta con los resultados del tercer trimestre de 2025, que muestran un crecimiento del beneficio de explotación del 18,3% en los 9 primeros meses del año, hasta los 3.931 millones de euros. Los inversores parecen castigar al grupo por la debilidad en ingresos unitarios de pasajeros, que disminuyeron un 2,4%, y un entorno macroeconómico incierto pese a la solidez operativa y el avance en capacidad. Y luego, por último, tenemos también en materia judicial que han sido anuladas por abusivas cláusulas de una hipoteca. Sí, un juzgado madrileño ha declarado nulas por abusivas varias cláusulas de un préstamo hipotecario de la Unión de Créditos Inmobiliarios, UCI, que imponía el cobro de intereses sobre los intereses de demora. El juzgado de primera instancia 101 bis de Madrid, especializado en cláusulas suelo, declara nulas las cláusulas de interés de demora, amortización, comisión por certificado de saldo, resolución anticipada y gastos, y tributos por un préstamo hipotecario concedido por UCI. Y de hecho dice la autoridad judicial también que se trata de un tipo de hipoteca confuso, dicen, con un sistema de amortización de la deuda que genera anatocismo, dicen. Es decir, que es el pago de intereses sobre cantidades que ya contienen intereses y capital. Bueno, pues estos son algunos de los temas más importantes en materia económica en el día de hoy. Muchas gracias, Paula, por habernos ayudado a acercarnos a la actualidad económica. Gracias a ti. Y ahora, en ánimo de lucro, vamos a dar paso a la parte de análisis y tema del día.
Acercándonos ya a las 12:30 de la tarde, 11:30 en Canarias, toca abrir la parte de análisis del día, de tertulia, hoy con Leticia Vaquero, que es nuestra compañera de los servicios informativos de Es Radio. Buenas tardes, Leticia. ¿Qué tal? Buenas tardes, Rubén. Gracias por la invitación. Gracias a ti por venir aquí al estudio de Con ánimo de lucro para profundizar no solo en lo que ha dicho Yolanda Díaz, que ahora hablaremos de ello ya en profundidad, sino también de los recurrentes ataques de este gobierno a las empresas, que es una línea bastante habitual en este ejecutivo de Pedro Sánchez. Es verdad. Entiendo que es por la ideología del ejecutivo, socialista comunista, un gobierno de coalición, donde, y es un asunto del que habéis hablado aquí en varias ocasiones en Con ánimo de lucros, tratan de meterle el dedo en el ojo siempre que pueden a los empresarios. O sea, los empresarios, da igual el tamaño de la empresa, ya seas un autónomo, o una pequeña empresa, una pyme o una gran empresa, siempre están en el ojo del huracán. Sí. O sea, siempre van a utilizarlos porque son explotadores, porque ganan demasiado dinero, es desproporcionado, no reparten la riqueza. Son los malos de la película para este gobierno, sí. Sí. Acuérdate de gente como Yone Belarra diciendo que son los malvados capitalistas, hablando, por ejemplo, de Juan Roig. Cuando Juan Roig, por ejemplo, es de las personas que más agradecen en Valencia su ayuda brindada después de la Dana. De hecho, hace bien poco, creo recordar 15 días, cuando hubo todo este problema de las subidas de las cotizaciones a los autónomos sin contar con ellos por parte de la ministra, la señora Elma Saiz, ATA, el sindicato principal de los trabajadores, el representante principal de los trabajadores autónomos, presentó su barómetro del último trimestre con una presentación de premios, ¿no? Y una entrega de premios. Y entre ellos estaba una de las fundaciones de Juan Roig, precisamente por las más de 4.500 personas que han ayudado a recomponer sus negocios, que habían sido arrasados por el lodo en las riadas del año pasado, por esa Dana, en la Comunidad Valenciana sobre todo, y que se sienten muy, muy agradecidos, ¿no? Porque además explicaban que ellos recibían el testimonio de los afectados desde el primer momento y escogieron muy bien cómo presentar esas ayudas, que de hecho ellos mismos, los afectados, nos explicaban, y eso nuestra compañera Vanessa Vallecillo, de Es la Mañana de Federico, con ese magnífico documental que ha hecho y hablando con todas las personas afectadas, da fe de ello, ¿no? Las primeras ayudas económicas que llegaron a Valencia fueron de la mano de Juan Roig, del empresario malvado de Mercadona, ¿no? Que además explota a sus trabajadores. O sea, cada vez que pueden intentan desprestigiar a esta firma española que crea muchos puestos de trabajo y muy buenos y mucha riqueza y precios asequibles, además, para la cesta de la compra, que nos viene muy bien a todos. ¿Y cuando el apagón qué ocurrió? Que Mercadona también, gracias a que tenía generadores, pudo mantener sus supermercados abiertos, cosa que quizá ese supermercado público que proponía Yone Belarra, porque ella compra en la Carbacita ecológica, que es una cosa súper pija y súper cara, donde ella se puede permitir comprar. La naranja, 5 euros, ¿no? Sí, la naranja, sí. La unidad. Una naranja, 5 euros. Eso es. Pues seguramente ese supermercado no hubiese tenido el abastecimiento de energía que sí tuvo Mercadona y que pudo atender a la gente en un día en el que el gobierno, una vez más, dejó desamparado por su cerrazón ideológica a la población. Pero hay que recordar que ayer Yolanda Díaz volvió a atacar a las empresas. Y ayer habló de las tecnoempresas, de los capitalistas de este tipo de empresas como Uber, Cabify, Amazon, que dice que tienen pulseras a sus trabajadores para controlarles el tiempo que están en el baño. Ryanair lo que está diciendo abiertamente es que AENA renuncie a sus beneficios y con ello al dinero que ingresa para mejorar la red aeroportuaria española a cambio de que los suyos crezcan. Bueno, ha sido un error por mi parte. Vamos ahora sí, mientras que recuperamos el corte de audio, a escuchar lo que decía ayer Yolanda Díaz al hablar de las tecnoempresas como Amazon, que poco más o poco menos que esclavizan a sus trabajadores. Son empresas muy modernas del siglo XXI que a veces parece que funcionan con condiciones de Dickens del siglo XIX, muy modernas del XXI, pero con condiciones del XIX. El modelo Amazon, que permite que trabajen sus trabajadores y trabajadoras 120 horas a la semana, no lo vamos a consentir. El modelo de tecnológicas, no solo Amazon, que tienen pulseras de vigilancia para ver el tiempo que ocupan los empleados y empleadas cuando van al baño, no lo vamos a consentir. Bueno, esto es
rotundamente falso. Nos han dicho desde Amazon que ha podido Beatriz García contactar con ellos. Sí, sí, me parece muy pertinente y muy buena esa información de Beatriz García, porque es verdad que, claro, Yolanda Díaz hace más de un año empezó a hablar en un acto, no recuerdo bien, pero con un grupo de mujeres, en un acto, o sea, menor, ¿vale? Empezó a hablar de los algoritmos, en el sentido de que decían que los algoritmos no pueden despedir personas, no van por la calle tranquilamente, pero sin embargo, unos meses después ya empezó a enseñar la patita y los que seguimos la información económica diariamente dijimos, vale, por ahí van los tiros. Claro, hay que recordar que el Ejecutivo, en su caso, en el caso de la ministra de Trabajo, presume de que ahora tenemos muchísima más productividad, nada más lejos de la realidad, pero es verdad que sí que somos más productivos que hace 60 años, ¿no? Porque ahora con las tecnologías, las nuevas tecnologías, tenemos muchas más herramientas para que trabajemos más y mejor, ¿no? Y de una manera más eficiente. La cosa es que bajo este pretexto que indica que Yolanda Díaz dice, oye, nos estamos apoyando en la tecnología en el siglo XXI, vamos a reducir la jornada laboral porque no hace falta que la gente trabaje tantas horas, media hora al día, no es absolutamente nada. En ese mismo saco, esto de cara a que tus oyentes o a tus espectadores también se centren, ahí es donde va ahora el tema de los algoritmos. Claro, dice, es que estas nuevas tecnologías o estas pulseras que supuestamente utiliza Amazon, las utilizan para monitorizar los movimientos de cada uno de sus trabajadores, ver cuánto tiempo emplean para ir al baño. Bueno, esto ahora, dice Amazon, lo desmiente, ¿no? Esto es falso, no sabemos de dónde se lo saca la señora Díaz, pero va en ese sentido. Y además está hablando de herramientas tecnológicas que se utilizan no solamente para eso, o sea, para tomar decisiones que pueden incidir en las condiciones de trabajo de los empleados. O sea, te pueden incluso, pues a través de aplicaciones, las empresas más grandes tienen estas aplicaciones que te organizan el trabajo, te organiza el tiempo de trabajo, los turnos, vigila a los trabajadores, evalúa el rendimiento real de cada uno de ellos. En algunos casos se llega a despedir por aplicaciones, ¿no? Como esto es un ejemplo que pusieron desde el Ministerio también de Trabajo y de Consumo. También las recompensas que pueden utilizar los mismos. Esos algoritmos también se utilizan para las tareas de gestión. Es decir, que poco a poco estamos incluyendo estas tecnologías o esta inteligencia artificial en las empresas españolas. Y esto es lo que no puede ser, que se le escape el control a la ministra. Claro, la ministra lo que quiere es que la Inspección de Trabajo se meta el hocico ahí también en estas nuevas herramientas para controlar. Y en esto hay una cosa también interesante, Rubén, que es la normativa que dice al respecto. Porque, claro, hay un reglamento europeo sobre inteligencia artificial que todavía pues no está aprobado en su plenitud. Tendremos que esperar hasta el próximo verano. Pero en España es verdad que, si nos fijamos en lo que dice el Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 64 sí que se explica que el trabajador tiene que estar informado por la empresa de las reglas o de los instrumentos, las instrucciones que se basan en algoritmos o en sistemas de inteligencia artificial y que les afecta en toma de decisiones para lo que tiene que ver con ellos. Luego también tenemos la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales, que también regula el derecho a la intimidad y el uso de los dispositivos digitales en el medio de trabajo, ¿no? Que hace que, por ejemplo, el hecho de que te puedan poner una especie de GPS en el coche cuando tú te dedicas a ser, no sé, vendedor, pues el kilometraje, pero en realidad también el control de si has parado o no has parado, bueno, pues que todo tiene que estar realmente controlado. Lo que quiere la ministra es meterse de lleno en esto. Esa es la clave. La clave no es que ella no quiera que nadie controle, que quiere ser ella la que controle a la gente. Sí. Porque su propuesta de registro de la jornada laboral es eso. Y además ellos, su nueva propuesta, de hecho, incluía un apartado en la que se establecía que Inspección de Trabajo podría incluso acceder a la información laboral de los trabajadores, a sus fichajes, de forma remota y en directo desde las oficinas que ellos tienen. Y así, pues, suponemos que consultar la información o todo tipo de información que puedan ellos requerir al respecto.
Pero lo que pasa es que te tiene que acompañar la tecnología, Claro, la herramienta, que es lo que hablábamos del por sector ejemplo, del campo. en el campo no puede ser. Eso es que no es tan sencillo. Pero ¿a ti no te parece curioso, Rubén, que salga la ministra Yolanda Díaz haciendo este anuncio? Ayer lo hizo en la Comisión de Trabajo, en el Congreso de los Diputados, el único titular que dio, por otra parte. Pero bueno, justo cuando hace una semana Amazon anuncia un ERE de 1.200 trabajadores en España, entre Madrid y Barcelona, es que, lo siento, pero sí, a veces dicen que piensa mal y acertarás, pues que ha sido conocer esa noticia y ahora de repente sale la ministra con una represalia y pone además de ejemplo a Amazon, que dice Amazon, también habla de Uber y habla de Cabify. No dice Cabify. ¿Qué ¿Has escuchado bien lo que dice? ¿Qué decía? Cabify. Bueno, o sea, eso yo creo que no lo ha cogido nunca. Cabify. O sea, nunca ha cogido un VTC de estos. Y si nos ponemos exquisitos, Cabify de 5. tampoco decía Amazon. Porque ella... Amazon también decía. Eso, como la llaman, ya sabes que se la llama en los mentideros la fashionaria, ¿no? Entonces ella tiene que impostar la voz y cuando habla de Amazon dice Amazon. Y Cabify, pues no sé, no sabemos qué cadena es. Pero... fíjate, hablando de tecnología, lo que ya han anunciado algunas de estas empresas es que, bueno, perfecto, ella que ponga todo tipo de regulaciones, quitamos trabajadores y metemos robots para que se empleen en las tareas de reparto. Claro. Por tanto, al final, ¿quién se queda sin trabajo? Las personas. Y los robots a trabajar por las personas que dice ella defender. Sí, ese es un problema principal y que creo que vemos todos, que al final se está cargando, está poniendo más trabas en el mercado de trabajo cuando ya de por sí es carísimo emplear un trabajador. O sea, cuando una empresa apuesta por un trabajador, los costes laborales que tienen, el pago del IRPF, la seguridad social, o sea, al final se convierten hasta casi, depende del tramo, pero en un 50% del coste del trabajador. ¿De verdad sí vamos a motivar que haya más trabajo en nuestro país cuando tenemos una tasa de paro de las más altas en la Unión Europea con doble dígito? Pues así estamos haciendo justamente lo contrario a lo que se tiene que hacer. Y luego además, bueno, con este tipo de controles, es que de verdad es una traba tras otra a los empresarios. Sí. Pero hablando de Amazon, tú sacabas el tema del ERE, han anunciado que van a despedir posiblemente a unas 1.200 personas entre Madrid y Barcelona. Bueno, para ella tendría que ser un motivo de alegría, ¿no? Porque estas empresas que son esclavizadoras de personas, pues van a liberarlas. Sí, las van a liberar, efectivamente, pero ¿se las van a llevar al paro? Sí, ¿o no? Porque para ella... Es que le va a subir la tasa de paro. Sí, claro, pero ya sabes que el ministro de Trabajo lo que busca es abolir el trabajo. Y eso se empieza, pues, haciendo que la gente no trabaje, entendemos. Y de ahí que dependan del Estado de una paguita y tal. Que ya lo hemos analizado este martes, lo hablábamos aquí, como la política del ingreso mínimo vital, todo tipo de prestaciones sociales que se dan desde el gobierno, lo que hace y genera es una condena a los más desfavorecidos, una especie de trampa de pobreza, un círculo vicioso del cual no pueden salir, y por tanto parece que es lo que buscan. De hecho, noticia de hoy, que estaba buscando el dato exacto, ¿no? Hoy nos informan desde el gobierno de que las personas que están cobrando el ingreso mínimo vital han crecido un 19% en un año, o sea que ya alcanza a los 2,4 millones de personas en el mes pasado. Y o sea, esto es un motivo de celebración para el Ejecutivo, que han hecho cantidad de campañas de concienciación para que la gente lo pida. O sea, porque cuanta más gente pobre y necesitada tengas, pues mejor para el Ejecutivo, porque van a tener que seguir haciendo políticas ineficaces para mantener a todas esas personas, claro. Y ahí además te sirve para comprar votos, ¿no? Es lo mismo que está pasando con la vivienda. O sea, llevas Totalmente. 7 años gobernando, las medidas que has implantado hasta ahora no te están funcionando para que haya más oferta. Claro, es que ahora ya no sabes si es incompetencia o es que realmente hay mala fe. Es que igual no quieren arreglar el problema de la vivienda, ¿no? Liberalizando suelo, entre otras cosas. ¿Y dónde están los sindicatos? ¿Dónde están los sindicatos para quejarse al Ministerio de Trabajo pues o a los Vivienda? Sindicatos, fíjate que hoy, y me ha sorprendido mucho, el sindicato Comisiones Obreras ha empezado una campaña, yo creo que vamos a empezar a escuchar hablar de ello próximamente. Sí. Algo que hemos podido hablar aquí en vuestro programa del papel que tienen los sindicatos UGT y Comisiones Obreras y cómo en diferentes momentos de reivindicaciones laborales, como el 1 de mayo, el Día de los Trabajadores, se ponen a protestar pues contra Donald Trump o por lo que está ocurriendo en Palestina, ¿no? En Gaza hay diferentes pues proclamas, pancartas que tienen guardadas y que no tienen absolutamente nada que ver con los derechos de los trabajadores, que es históricamente para lo que se inventaron estos sindicatos de clase. Bueno, pues lo curioso es que hoy
Comisiones Obreras ha abierto un hilo en la red social X para explicar por qué no solo se dedican a las reivindicaciones laborales. Me da la sensación de que la opinión pública, bueno, o la sensación que tienen ellos incluso en el sindicato es de que la opinión pública no está entendiendo bien cuál es el papel de los sindicatos, que tendrían que estar en la calle constantemente. Y lo que vemos es que los que están en la calle son los sindicatos, pero por sectores. CESIF, por un lado, convocando contra el Ministerio de Función Pública manifestaciones, incluso hablan ya de una huelga general, aunque han empezado ya a negociar. El Ministerio de Óscar López, aunque no tenga presupuestos aprobados nuevos, ahora sí que quiere negociar con ellos un acuerdo salarial. Y hoy mismo los técnicos de Hacienda Gesta, que también han anunciado para la semana, para el día 26 de noviembre, pues también concentraciones y una huelga ese día, porque consideran que no pueden trabajar contra la economía sumergida. Estamos hablando de la Hacienda española, pero que se le está poniendo muchos problemas, que son pocos, que están desmotivados, que no se les paga o no están bien considerados en su puesto de trabajo y que luego que no tienen movilidad. Dicen, es que la mayoría de las nuevas plazas que salen de técnicos de Hacienda, que son el 80% de los trabajadores de Hacienda, la mayoría de las plazas son para los que acaban de promocionarse, a los que acaban de sacar la promoción interna, la oposición, pero los que ya somos más antiguos no nos dan la opción de movernos, de acercarnos porque yo soy de Soria, pues yo me quiero ir a estar más cerca de mi casa, así que hay mucha desmotivación y curioso, dicen, es que se ha rebajado un porcentaje altísimo el número de denuncias por fraude desde el año 2011. Estamos combatiendo el fraude o estamos persiguiendo sobre todo, esto es lo único que me ha gustado de la nota, te lo reconozco, que están persiguiendo a los particulares, a las pymes, pero que a los grandes evasores no, porque no tienen medios, ¿no? Entonces, bueno, estos son los que se manifiestan ahora contra el gobierno. Sí, cada uno pidiendo lo suyo. Pero esta política del gobierno, decíamos al principio, que no se ha encaminado solo contra las tecnoempresas, los tecnócratas de que una vez hablaba Sánchez, sino también contra otro tipo de empresas. Y tenemos el caso reciente de Ryanair, que es una empresa que decidió quitar pues un buen número de plazas en nuestro país porque asumían y decían que el gobierno les estaba subiendo las tasas aeroportuarias. Ellos no estaban por la labor de pasar por ese aro. Y lo que hizo el gobierno fue decir que es que los oligarcas de las empresas extranjeras les estaban intimidando. Y a este respecto, lo que decía Bustinduy era lo siguiente. Esta empresa, más allá de por su estilo y por esta lógica del chantaje y la extorsión que utiliza siempre, es muy conocida por tratar muy mal a los consumidores españoles. Y nosotros lo que hemos hecho es asegurar que ninguna empresa esté por encima de la ley. Y hay cosas como cobrar por la maleta de mano, como cobrar a las familias por sentarse al lado de sus hijos, como cobrar a las personas dependientes por sentarse al lado de la persona que les presta apoyo, que son ilegales, que son prácticas abusivas. Son prácticas abusivas, ilegales. Lo que pasa es que la gente puede decidir libremente si coge un avión o un billete que le vale 47 euros o un billete que le vale 147. O sea, la gente tiene libertad para decidir. ¿Que te puede parecer más o menos abusivo que te cobren por la maleta? ¿O que vayas con un niño pequeño que obviamente de 3 años no le vas a dejar en la otra punta del avión y tú en otra? Pues no, porque es menor y tienes que ir con él, pero te están cobrando el poder elegir el asiento para sentar. Bueno, pues te puedes sentar mal. Yo por eso no viajo con esa compañía, porque no me apetece tener que pelearme con la azafata por elegir el asiento. O que dependas de la buena fe del compañero que te ha tocado al lado para decirle, por favor, es que mi hijo de 3 años no puede ir solo. Cada uno es libre de decidir con qué compañía quiere volar. Lo que pasa es que, una vez más, en este caso, el ministro de Sumar, Pablo Bustinduy, el de Consumo y Derechos Sociales, claro, arremete con toda esa fiereza con las declaraciones que nos has puesto, llamando a esta compañía chantajista, mala educación, con una campaña de comunicación de mal gusto. Michael O'Leary, que es el ejecutivo, el primer ejecutivo de Ryanair, ha llegado a utilizar la fotografía del propio Bustinduy y pegarla y ponerle una peluca de colorinchis, de un montón de colores, llamándole payaso. Y ridículo. O sea, sí, ridículo. Y loco comunista. Sí. Le llegó a llamar. Claro, porque esto ya es un acoso y derribo contra las empresas, que además Ryanair llegó a nuestro país cambiando la mentalidad de poder coger vuelos, ¿no? O sea, hace 20 años había vuelos que valían 50 céntimos. O sea,
se abría el espectro, se abría la oferta para que la gente pudiera volar. Entonces, ahora ¿de qué se queja Ryanair? De que está pagando demasiadas tasas. Las tienen que pagar todas las compañías, unas se quejan y otras no. Lo que pasa es que esta compañía tiene el poder negociador chantajista, desde el punto de vista del gobierno de Pedro Sánchez, de decir, mira, es que si me lo vas a subir 70 céntimos al año, es que a mí ya no me van saliendo las cuentas. Claro. Es que no quiero pagar esto, es que me voy a ir a otros aeropuertos que me salgan más rentables. Que esto es otra cosa curiosa en este ataque a esta compañía irlandesa, low cost a esta aerolínea. Se intenta criminalizar, también yo observo desde los medios de comunicación a la misma, diciendo que ese es el chantaje. O me lo dejas más barato, me bajas la tasa, o me la eliminas, o me la congelas, que es en realidad lo que quieren, me la congelas, o me voy de España. Y me fijo en Marruecos, en Italia y en Albania, por ejemplo. Bueno, es verdad que en un primer momento el golpe, el impacto en el mensaje era así, pero después que hemos ido viendo con el tiempo, que va reculando, que no abandona España, que tiene muchos mercados donde obtienen unos beneficios espectaculares. En el caso de Madrid, por ejemplo, ¿no? Barcelona, aeropuertos más grandes. ¿Cómo se va a ir Ryanair de estos aeropuertos? No se va a ir, es imposible. A lo mejor abandona el de Lanzarote porque son 400.000 plazas y al año no le merece la pena operar ese aeropuerto. Claro. Pero hay otros donde sí. Entonces, no va a abandonar España, no lo va a abandonar. Pero bueno, se trata de hacer ruido y sobre todo en esta iniciativa gubernamental de que no sea la España centralizada, sino que, bueno, vamos a ir creando otros organismos con representatividad en otros puntos de la geografía española, pues quieren que el avión, claro que sí, pues llegue a muchos puntos de la península ibérica. Pero bueno, hagan las cosas bien, cada uno es libre de decidir. Lo que pasa que es verdad que el acoso y la campaña contra Ryanair es espectacular, ¿eh? De hecho, esto acabó en una multa de 170 millones de euros, casi 180, a varias aerolíneas por esas prácticas consideradas abusivas, con las maletas, las tarjetas, la impresión de las tarjetas de embarque, y solamente 107 millones eran para Ryanair. O sea, en la clave ahí en el centro de la diana está esta compañía, a la que odian a muerte. A quien también atacó Óscar Puente, ¿cómo no? Ryanair lo que está diciendo abiertamente es que AENA renuncie a sus beneficios y con ello al dinero que ingresa para mejorar la red aeroportuaria española a cambio de que los suyos crezcan. Pero ataques también han recibido otras plataformas, otras empresas como Wigo, Airbnb, que se dedican, pues más que nada, a aprovechar las oportunidades de negocio que existen en el mercado y con ello pues ofrecer un servicio que puede beneficiar a muchas personas y que les puede interesar. Ese es un buen ejemplo, Rubén, el de Wigo, que es esta compañía ferroviaria low cost que tiene una parte de capital público francés y que, bueno, le hemos dejado operar en nuestro país porque se liberalizó el sector, ¿no? el sector ferroviario en España. Entonces, hasta en ese momento es curiosa la historia, ¿no? Hasta ahora, si te querías mover en alta velocidad en nuestro país, lo hacías con el AVE Madrid-Sevilla, ¿no? El histórico. Sí. Baratito. Pues no, baratito no, 120 euros el billete, ¿no? O sea, barato no era. Cuando se liberaliza entran otras compañías baratas, low cost, compañías llamadas low cost, entre ellas Wigo, la francesa, Irio, la italiana. De repente viajas por 15 euros el trayecto. ¡Qué maravilla! ¿No? Y además con más puntualidad incluso que Renfe, que se tiene que poner las pilas y coger los trenes Hablo para lanzar la low cost dentro de Renfe. Aún así no le salen los números y ahí es donde sale el ministro Óscar Puente arremetiendo contra esta francesa, diciendo además que lo van a denunciar a la Comisión Europea y que ya en mayo del 2024, que es donde estuvo el problema principal, porque este año sigue habiendo problemas en los trenes, pero el año pasado fue el año negro, sí. El 2024. Ahí es cuando dijo que Wigo había apostado claramente por el dumping de precios y que estaba poniendo precios por debajo de coste. Y dijo, esto ha arrastrado ahí a Irio y a la italiana y a Renfe y nos está ocasionando muchos problemas, dijo en una entrevista radiofónica el ministro de Transportes. Claro, dijo que iba a denunciar a la Comisión Europea por prácticas desleales a Wigo. Y luego vino la respuesta. Es que esto es lo que yo creo que se lo tiene que hacer mirar, ¿no? En el caso que hablábamos antes de Ryanair, dice, venga, 1 millón de plazas menos, ¿no? Y me voy a ir de algunos aeropuertos más pequeños. En el caso de Wigo, ¿qué hizo la francesa? Enviar una nota de prensa, un comunicado diciendo que en vez de me retiro, que usted está hablando de dumping de precios, venga, voy a sacar 10.000 billetes a 1 euro.
¿Vale? O sea, mira qué bien. Pero ¿a toda España? No, a un destino, a Valladolid, que es de donde es el ministro de Transportes, el señor Óscar Puente, y donde fue alcalde. Sí. Además, ¿no? Pues venga, a tu pueblecito por €1. Se acabaron. Claro. O sea, ese es el éxito. O sea, hay mucha demanda de billetes mucho más baratos en nuestro país y además funcionan casi mejor. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De ponerles problemas, de denunciarlos ante la justicia, de acusarles de realizar un dumping económico de precios que arrastren. Bueno, pues bajen ustedes los precios también. Claro. ¿O es que no pueden? Es que ese es un problema que tiene. Y además, sobre todo, y no solamente ha sido el ministro de Transportes, Rubén, porque cuando hay poca información o hay poco interés en Moncloa por colocar un mensaje, pues aparecen este otro tipo de polémicas, que también son importantes, por supuesto, pero ahí, por ejemplo, se ha metido de lleno la ministra de Hacienda, Sí. María Jesús Montero. O sea, también pensando en los trenes a los que han afectado las mayores incidencias, que lo vimos, por ejemplo, en el mes de mayo pasado, donde en el trayecto entre Madrid y Andalucía hubo un parón en Toledo, hubo cientos de personas que se quedaron tiradas, hubo miles de pasajeros que no pudieron coger sus trenes para acudir a Sevilla, por ejemplo, y eso a ella entiendo que le duele. ¿Qué dijo ella? No, bueno, es que los trenes de Ouigo se detienen, es que se paran, ¿no? Y luego lo que pasa es que esta empresa francesa tarda mucho tiempo en retirarlos, o sea que el problema ahí enquistado no es nuestro, es de una operadora que es extranjera y tal. La respuesta de Ouigo, que estuvo muy bien y enviaron un comunicado rápido, aseguraban que la responsabilidad del remolque de esos trenes que se han quedado tirados, vale, tú asumes que has tenido un problema, Sí. pues un problema eléctrico, entonces no tiene nada que ver contigo, de corte de cables, por ejemplo, ¿no? Que es lo que ocurrió. Primero, la incidencia, vale. Pero después, ¿quién retira el tren? Pues Ouigo dijo, es que esa responsabilidad del remolcaje es de Adif. Y además, es que ¿sabe lo que pasa? Que es que pagamos un canon para ese remolcaje. Y no solo para eso, sino también para el mantenimiento de las vías. Y luego cogen y les cortan los cables. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Se te viene en contra todo el discurso gubernamental. Totalmente. Pero bueno, yo creo que hacen muy bien estas compañías, enviar comunicados rápidamente explicando realmente lo que hay detrás de todo ello, porque al final esto, si no, no puede ser. Pues explicamos las cosas como son, para que el gobierno no se vaya de rositas. Y antes hablábamos de un poco en materia de vivienda, también Airbnb ha recibido ataques. Se habla siempre de que los alquileres vacacionales son uno de los factores que explican los aumentos de los precios de la vivienda, pero hemos explicado en muchas ocasiones que es falso, que en torno al 1% del parque de vivienda en nuestro país se dedica a este tipo de alquiler. Por tanto, tampoco está de más señalar que los ataques que recibe Airbnb, entre otras empresas que se dedican a este tipo de servicios, pues están injustificados. Sí, y además, fíjate que yo hablando con este sector de los pisos turísticos, me decía bastante dolidos que, o sea, que lo peor de todo es que desde el gobierno te digan que esos pisos son ilegales, ¿vale? No son pisos ilegales. O sea, no tienen por qué tener una licencia como un hotel. Es que esto no es así. Lo que pasa es que el gobierno está tratando de revestir de ilegalidad una actividad que, claro, se les escapa de su control. Y para ello, para intentar controlar este tipo de viviendas, pues lo que se inventaron fue esto del registro único, lo del numerito, ¿no? El de que tengas que ir con una serie de papeles a un registro de la propiedad para conseguir ese número, sin el cual no puedes publicitarte en estas plataformas de alquiler. Esto es algo que se inventaron hace un año y medio aproximadamente. Sí, hace un año y medio, lo que entró en vigor hace unos cuantos meses. Claro, echa la ley, echa la trampa. Claro. Tú empiezas a exigir un numerito, pero claro, ¿cómo consigues ese número? Aquí también hay muchos excesos, ¿no? Que es lo que a mí me denunciaban. Tú vas a registrar como alquiler turístico una vivienda que tienes en donde sea, en Gandía, por ejemplo, en Valencia, en la Comunidad Valenciana, en la provincia de Valencia, y cuando llegas y tienes que hacer papeleos, pues los registradores, aunque tu piso es legal y tiene todo, te dicen, oye, que es que no está registrada la finca. Ya, no es obligatorio tenerla registrada. Bueno, pero es que como son tantos y no sé cuántos pliegos, más la hipoteca, más no sé qué, pues ahora tienes que pagar 488 euros. Pero si yo solamente venía por un numerito para poder alquilarlo. Ya, bueno, pero es que esto tienes que hacerlo así. Entonces, por miedo, la gente lo hace. Claro. Pero ¿qué pasa?
esto al final restringes la oferta. O sea, al final no sacas ni tampoco los pisos turísticos. O sea, que es mucho más difícil. Y ya no solo cuando por fin lo sacas, porque puedes tener suerte y que el presupuesto del registrador te digan 450, pero en algunos casos no, porque esto era de tu padre, de tu hermano, que no sé qué, que se dividió la finca, 2.000. Pues mucha gente no lo está haciendo. Así es. ¿Y al final qué haces? Pues como contábamos en Libertad Digital, pues lo pones en Instagram y ya está. Y es lo que hay. O en el muro de Facebook y alquilas tu piso como lo has alquilado toda la vida. Pero aquí se trata de controlar. Y esto ha acabado, el tema de Airbnb, se exigió en mayo de este mismo año el Ministerio de Bustindu y el de Consumo a la compañía que retirara casi 66.000 anuncios. Y es que los acabaron retirando, efectivamente. Es que si no había una multa. Uh-huh. O sea, iban a recibir una amenaza de multa de 110 millones de euros si no lo retiraban. Pues los han tenido que retirar. Y hablando de controles y ataques, quizá uno de los más sonados fue el que se produjo a principios de 2023 contra Ferrovial. ¿Y quién lo protagonizaba? María Jesús Montero. Es que estudiada la legislación con detalle, no hay ninguna razón del tipo de la que ha esgrimido Ferrovial para trasladarse de sede. Y eso lo tienen que conocer la Junta de Accionistas, lo tiene que conocer la empresa para que efectivamente, si tiene cualquier otro motivo para trasladarse, pues sea ese el que impere y no cuestiones que después posteriormente puedan llamarse a engaño. Y de hecho, Hacienda, según se publicaba en prensa entonces, amenazaba a la empresa ferroviaria con un castigo fiscal de hasta el 25% de las plusvalías de sus activos. Todo esto para presionar y evitar que trasladara su sede a Ámsterdam. Es que es una vez más, o sea, fíjate, la economía española va como un cohete, ¿no? Sí. Somos el que tenemos un crecimiento más intenso de los países de la mayoría de la Unión Europea, los que más empleo creamos. Bueno, somos la repera. Pero luego, al final, hay cantidad de empresas que las estamos expulsando o sea, la inversión, ya no nacional, sino internacional, que pueda llegar a nuestro país para crear esa riqueza, se nos va al garete. Ha caído un 60%. Ha caído un 60%. Año, la inversión extranjera directa. O sea, para que veamos las consecuencias de las intervenciones del Estado y esa persecución que emprenden de una forma totalmente vergonzosa y sobre todo alimentada por la ideología, por ese radicalismo ideológico del que hacen gala siempre desde este gobierno, pues para que veamos las consecuencias que tiene todo esto. En cualquier caso, lo que nos toca es seguir informando de ello, seguir muy pendientes de lo que va sucediendo y cómo los gobiernos, o mejor dicho, el gobierno y los ministros de este ejecutivo, que al final todos están cortados por el mismo patrón, pues van pronunciándose en relación a la actividad empresarial de las compañías, tanto extranjeras como nacionales, que tenemos en España. Y para ello contaremos también contigo, Leticia Vaquero, que pues quedo muy agradecido de tu análisis en el día de hoy. Pues nada, aquí el agradecimiento es mío, así que si me invitas, aquí estaré. Pues eso haremos, quedamos en eso. Ahora les dejamos con los servicios informativos de Es Radio y después regresamos para analizar la actualidad bursátil. 1:05 de la tarde, 12:05, si escuchan desde Canarias, abrimos página de la bolsa. En un día en el que el IBEX 35, el principal indicador bursátil de nuestro país, está en torno a los 15.936 puntos y pierde ahora mismo algo más del 1,11% en la sesión de hoy, siendo Solaria Energía, Amadeus y ArcelorMittal las empresas que más ganan y, por contra, IAG, Celnex y CaixaBank las que más pierden. Y para conocer qué está sucediendo en los mercados en el día de hoy, contamos con Antonio Hidalgo, que es de Los Locos de Wall Street y LWS Research y Academy. Buenas tardes, Antonio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Pues pendientes de lo que ocurre en materia bursátil, sobre todo, por ejemplo, si te parece, para empezar, con lo que sucede con Tesla, porque la junta de esta compañía ha aprobado con más del 75% de los votos a favor, el histórico sueldo de Elon Musk de $1 billón de dólares. ¿Esto se ha visto reflejado de algún modo en las bolsas o en los índices bursátiles? Bueno, a ver, más allá de la noticia, que hay que verla desde un punto de vista positivo para los inversores de Tesla, que lo han celebrado, porque no solo es el reconocimiento de ese sueldo, que alguien ajeno podría decir, bueno, pues oye, pues es un gasto para la compañía y demás. Ese sueldo también está vinculado a unos objetivos precisamente con la cotización de Tesla, de que la acción suba y llegue a unos determinados niveles. Entonces, bueno, pues se cree que se alinea mucho
el objetivo de los accionistas con el de Elon Musk, que precisamente si algo se le ha criticado por los accionistas de Tesla ha sido porque no ha tenido el foco en la compañía. Recordemos que estuvo en el proyecto Doge con Estados Unidos, que si Starlink, que si, bueno, otra serie de compañías, de empresas, de objetivos que ha tenido Elon Musk más allá de Tesla, ¿no? Entonces esto, para empezar, por eso se celebra por los accionistas. Después, creo que estamos ahora mismo en un punto donde la macro está importando más en las cotizaciones que los micros. Estamos viendo la presentación de resultados, como casi todas las presentaciones de resultados de compañía están siendo muy buenas, pero ahora mismo, como en Estados Unidos tenemos una situación de shutdown, de dificultad del gasto porque se tiene que aprobar la ampliación del gasto y el pago de incluso salarios dentro de la administración pública, pues yo creo que esa falta de liquidez e incertidumbre está afectando. Entonces es difícil hablar del caso concreto de una empresa, a ver hasta qué punto lo que está sucediendo en ella está afectando la cotización. Y también en lo que impacta en buena medida la macro es en las decisiones de política monetaria que toman los bancos centrales. Tenemos que en general se prevé que el ciclo de recortes de tipos ya haya terminado y estamos a la espera de ver lo que decida la FED de aquí a final de año. ¿Tú qué es lo que crees que ocurrirá en este sentido? Bueno, parece que hemos llegado al punto de fin de recortes, como decías, sobre todo en Europa, ¿vale? En Estados Unidos todavía queda casi seguro un recorte más en diciembre y habrá que estar muy expectante a ver qué pasa en 2026. La FED ya ha dejado entrever que no le importaría una inflación un pelín más alta del 2%, y no está tan claro que la FED vaya a seguir recortando a partir del año que viene, ¿no? Pero parece que sí, como dices, en Europa se ha llegado ya al punto máximo de recorte por ahora, que de hecho hasta el Euribor lo estamos viendo que está repuntando. Y precisamente en Europa, bueno, no es la Unión Europea, pero geográficamente se considera Europa, tenemos que el Banco de Inglaterra ha mantenido los tipos de interés en el 4%. ¿Cuáles son los motivos que le han llevado a la alta autoridad monetaria de Inglaterra a tomar esta decisión? Pues es extraño. A mí personalmente me ha extrañado porque al final está tomando una decisión que no es la que está tomando, como decíamos, el Banco Central Europeo e incluso como se prevé que va a tomar la FED. Entendemos que los principales motivos es que no ven claro que la inflación pueda estar controlada y quieren ser más cautos y esperar a ver que la inflación sea, digamos, algo ya perfectamente asentado y olvidado para decidir bajar tipos. De todas formas, tenemos también que ser conscientes de que tenemos un sesgo todos de los años que hemos tenido tipos de interés negativo, que eso es una anomalía. Es decir, aquellos que estén escuchando el programa y tengan pues 55, 60 años o más, dirán, bueno, tipos altos el 4% tampoco es que sea una auténtica locura. Lo que pasa es que venimos de tipos negativos y ya un 4% nos parece alto. Yo entiendo que los motivos van por ahí, por ver qué puede ocurrir con la inflación. ¿Y puede ser este elemento, las decisiones que están tomando los bancos centrales en Europa de poner fin al ciclo de recortes de los tipos de interés, uno de los factores que expliquen por qué JP Morgan está apostando por la banca europea? ¿O hay otros motivos? Puede ser. Yo creo que también hay un hecho que lo hemos venido nosotros comentando precisamente en algún que otro programa en el WS Academy, que es la infravaloración evidente que tiene Europa versus Estados Unidos. Evidente y puede ser merecida, me refiero en bolsa. Es decir, si vemos gráficos, pues en el año 2000 prácticamente las bolsas europeas y americanas estaban en niveles asimilables y desde allí pues Estados Unidos ha tenido un comportamiento mucho mejor en bolsa. Siempre tiene que volver la reversión a la media, tarde más o tarde menos, y es cierto que ópticamente puede parecer que las bolsas europeas están mucho más baratas que Estados Unidos. Dentro de eso, bueno, pues el sector bancario europeo siempre ha sido un sector muy fuerte, entonces es normal que si unimos esos dos parámetros, pues JP Morgan sea positivo con la banca europea. Y en este contexto que están haciendo dos activos que aquí estamos muy interesados, siempre monitorizamos, como son Bitcoin y el oro.
Sí, bueno, pues el oro se ha tomado una cierta relajación y Bitcoin también. Aquí fíjate que estamos teniendo caídas en bolsas y podrían pensar que van a actuar como activo refugio, pero es que ya os digo, yo creo que ahora mismo estamos muy impactados por la liquidez, por todo lo que está ocurriendo con el shutdown americano, y hasta que eso no se resuelva, creo que también los activos con más riesgo van a ir perdiendo fuelle. Lo estamos viendo en presentaciones de resultados, como decía antes, que están siendo buenísimas de compañía y aún así están cayendo en bolsa. Creo que ahí obviamente Bitcoin sí tiene un componente todavía de menos activo refugio que el oro, y el oro, bueno, pues el oro es que también ha tenido un performance este año increíble y es normal que se tome un retroceso y habrá mucha gente que estará tomando posiciones de liquidez ante esta situación. Y luego, por último, yo quería preguntarte, ya saliéndonos del ámbito bursátil o de lo que es estrictamente de actualidad, pues si tenéis alguna iniciativa, una campaña en marcha o algún evento próximo dentro de poco desde LWS Academy que tengamos que estar pendientes. Pues mira, tenemos dos. ¿Sí? El lunes, precisamente, 10 de noviembre, empieza nuestra tercera edición del curso de inversión avanzada en bolsa, que la verdad es que con profesionales de primer nivel del panorama nacional. Y también animo a que el 27 de noviembre a las 6 de la tarde, completamente gratis, vamos a hacer un webinar precisamente tratando estos temas que se va a llamar Una inversión que te cambia la vida, donde vamos a tener también a figuras como Vicente Baró de FINEC, y vamos a tener pues gestores, vamos a tener periodistas económicos como Domingo Soriano, y vamos a hacer un evento gratuito para analizar precisamente la situación de los mercados y qué puede hacer el inversor. Pues interesantísimo eso que nos anuncias aquí y de lo cual espero que nuestra audiencia también esté pendiente. Muchas gracias, Antonio, por habernos ayudado a comprender hoy lo que ocurre en los mercados. Un abrazo, muchas gracias a vosotros. Y seguimos con ánimo de lucro ahora, les dejamos con un anticonsejo de los que siempre nos brinda Antón Díez Tubet, que es el Country Manager de N26, porque cuando hablamos de inversiones, cuando hablamos del mercado bursátil, cuando hablamos de qué hacer con nuestros ahorros y cómo rentabilizarlos, es tan importante saber qué hay que hacer como lo que no hay que hacer. Y esto es precisamente lo que nos ha contado siempre recurrentemente Antón Díez Tubet aquí en nuestro programa, en Con ánimo de lucro. Y por tanto, no viene tampoco de más recordar cuáles son algunos de estos anticonsejos que siempre nos ha explicado. Nosotros nos marchamos ya hasta el lunes, que les esperaremos aquí a las 12 como siempre en Con ánimo de lucro. Seguimos Con ánimo de lucro, lo hacemos como cada semana con Antón Díez Tubet, Country Manager de Trade Republic para España y Portugal. Antón, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis Fer? Oye, es un gusto tenerte aquí cada semana para hablar de estas cosas que no debemos hacer, no lo que debemos hacer, sino lo que no debemos hacer. Las cautelas que tenemos que tener. Cautelas en el día de hoy importantes. Yo recomiendo a todos los oyentes, por favor, que presten mucha atención a la sección de hoy, porque a lo mejor, gracias a esta sección, ustedes evitan que terminen siendo presa o víctima de un fraude. Sí, o sea, lamentablemente hoy en día, y yo trabajando en un banco, veo cómo hay tentativas de fraude y fraudes que se realizan de manera efectiva a través de mecanismos que se llaman de ingeniería social, ¿no? ¿Qué significa esto? Engañar a la gente para que compartan los datos de su tarjeta o los datos de sus cuentas, ¿no? Entonces yo vengo un poco a contar mi experiencia y a tratar de explicar cómo se puede prevenir estas situaciones, ¿no? Igual no lo hago de manera muy ordenada, pero yo voy soltando las cosas que yo he visto para que la gente tenga súper precaución. En primer lugar, desconfiar mucho de las llamadas de cualquier persona que llama en representación de tu banco, ¿no? Yo casi le recomiendo, yo le he dicho a mis padres que son mayores también y me preocupa, le digo casi cuelga y llama tú de vuelta. Te vas a la página web del banco y llamas de nuevo al número de atención al cliente, y si realmente ellos tienen que hablar algo contigo, seguro que lo tienen mapeado, salvo que por supuesto te llame tu gestor y le conozcas y reconozcas la voz, que con la inteligencia artificial ya empieza a ser eso también. Vale, entonces desconfiar mucho siempre de las llamadas. La llamada telefónica directa, desconfiamos. Sí.
En segundo lugar, y en línea con lo de cómo la inteligencia artificial puede reemplazar la voz de alguien que a priori tú conoces, tu banco nunca te debería pedir, ni tu gestor te debería pedir, ni tus contraseñas de acceso en su totalidad, ni tu firma electrónica en su totalidad, ni te debería pedir un código enviado SMS a tu móvil, ni te debería pedir que aceptes una notificación dentro de la aplicación de aceptación de un pago, ¿no? O sea, hay que desconfiar mucho y sí que a veces te piden una coordenada o 2 coordenadas o así, pero desconfiad mucho de dar ningún dato de acceso a la cuenta o de tu tarjeta, sobre todo si te han llamado ellos a ti, que ya es mi primera recomendación, que extremes la precaución con las llamadas. Pero extrema mucho la precaución con los datos que das, porque los bancos nunca deberían pedirte ese tipo de información. Te pueden pedir... Una cosa es que te llamen, te las pidan o te manden un correo electrónico y te pidan, de eso siempre desconfiamos. Otra cosa es cuando tú estés en un proceso de compra. Exacto, si tú has llamado para hacer una transferencia por teléfono y te dicen no, valídame, eso es más habitual. Pero desconfía de la por la tarde en tu solicitud, casa y te llega un correo, muchísimo, un mensaje, sí. una llamada. Efectivamente. Y otra cosa que suelen hacer habitualmente es las llamadas con sentido de extrema urgencia. Eso lo hacen para evitar que pienses, ¿no?, en lo que te estoy diciendo hoy. Cuando te llaman de no, han accedido a tu cuenta, hemos bloqueado ya 3 transferencias, pero están intentando mandar dinero por ahí, necesito que me des el código SMS que te acaba de llegar, o necesito que vayas a la aplicación y aceptes la notificación que te acaba de saltar. Desconfiad mucho del sentido de urgencia en estas llamadas, porque yo he visto casos en los que con la urgencia te sale la aprobación de una transacción de compra en el móvil y la aceptas. Y te llega un SMS que pone acepta para culminar el pago, introduce este código, y lo aceptas y realmente no te lo has leído porque te han dado ese sentido de urgencia y entonces has dado el código y no has leído que realmente lo que estás es autorizando un pago. Entonces hay que tener mucho cuidado con el sentido de urgencia. Cada día llegan más SMS e emails en los que te ponen, no, la DGT tienes una multa, o para recibir el paquete de correos entra en el enlace y paga los aranceles. Lo que te están haciendo con esos enlaces fraudulentos es robarte los datos de la tarjeta, que luego utilizan para tratar de hacer compras sin tu autorización y esperando que no salten las barreras de protección de los bancos, ¿no? Ahora muchas operaciones online tienes que autorizarlas, ¿no? Entonces hay casos en que las autorizaciones no saltan porque son aleatorias. Pues pueden hacer una compra porque tú has dado tus datos de la tarjeta y no salta, entonces van probando en muchos comercios la misma tarjeta hasta que en unos de ellos no saltan. Y también he visto en algunos casos que cuando salta la notificación te llaman y con el sentido de la urgencia te dicen, no, estamos intentando bloquear una transferencia fraudulenta de 10.000 euros desde tu cuenta, tienes que aceptar la notificación que tienes en la aplicación del banco del móvil, y con la urgencia y los nervios y tal la aceptas, y en realidad estás aceptando un pago con la tarjeta. Un montón de cuidado con todos estos temas. Casi podríamos decir, Antón, básicamente todo lo que no sean impulsos que hayas arrancado tú, desconfía. Sí, muchísimo. Es decir, que tú estás, pues eso, estás, no sé, comprando un artículo por internet o contratando un servicio o abriéndote la cuenta de PayPal, ¿no? Pues eso lo estás haciendo tú directamente y ahí pues tienes que dar un método de pago y lo pones. Pero si te llega un correo electrónico, si te llega un mensaje, si te llega una llamada en las que se te dice que, pues eso, que tienes bloqueado no sé qué, todo lo que sea que se inicie la conversación por parte de otro, eso es lo que te tiene que hacer desconfiar. Y me ha gustado mucho lo que has comentado al principio. Cada vez que eso pase, cuelga, no hagas ni caso, y si te quedas con la duda, llama a tu banco. Llama al servicio de atención al cliente de tu banco. Le dices, oye, me ha pasado esto, me han escrito diciendo que sois vosotros, ¿qué ha pasado? ¿Ha pasado algo realmente con mi cuenta o ha sido un intento de fraude contra mí? Pues ha sido un intento de fraude porque con usted no hemos llamado, ni le hemos escrito, ni le hemos hecho nada. Es decir, me parece 2 aspectos buenísimos a tener en cuenta.
si la iniciativa no parte de ti mismo, sino que te llega por cualquier vía, correo, llamada, mensaje, WhatsApp, Alarma, etcétera, sí. ten cuidado, que se encienda la luz roja. ¿Que te quedas con la duda? Llama al banco y pregunta qué ha pasado o que te miren si ha pasado algo. Es que, yo por experiencia de amigos y familiares, el grado de sofisticación del fraude es brutal. O sea, yo tengo amigos, yo soy de Bilbao, de que les han llamado con el número de la sucursal del banco suya en Bilbao, o sea, un número, literalmente no sé cómo lo hacen, pero roban el número de la sucursal del banco de tal modo que tú te llaman y si lo tienes guardado en tu móvil pone sucursal banco, calle no sé qué, y llamas y es una persona normal y corriente que te habla y te dice, oye, hemos detectado que están intentando acceder a tu cuenta, mira, vamos a hacer lo siguiente, te va a llegar un SMS que tienes que pulsar y te tienes que dar de loguear, o sea, te tienes que registrar con tus datos. Y ahí lo que te están haciendo es robar los datos de acceso a la cuenta. Pero tú dices, pero ¿cómo es posible que me estén llamando desde la sucursal y me manden un SMS al momento? O sea, desconfiado. O sea, el banco nunca te debería pedir que te logues a través de un enlace porque todo el mundo tiene la aplicación en el móvil o todo el mundo tiene un ordenador delante, o sea, ya desconfía de que te tengan que mandar el enlace para acceder. O sea, todo eso suele ser muy raro. Si los bancos han encontrado una operación fraudulenta, o te bloquean la cuenta automáticamente o bloquean la transacción o inhabilitan todo. Eso sí lo han detectado ellos. No van a esperar a que tú autorices la inhabilitación, o sea, ellos van a tratar de prevenir el fraude aunque sea un inconveniente para ti. De hecho, muchas operaciones a veces simplemente no te dejan hacerlas, ¿no? No, pues el pago no autorizado, pues porque no, por si acaso, ¿sabes? Entonces, es muy raro que te llamen o te manden SMS con eso. Entonces, muchísimo cuidado porque cada vez roban más datos de manera más fácil. Cuidado con los enlaces que te envían por email o SMS. Cuidado con pulsar enlaces cuando estamos en las redes sociales y vemos un anuncio de alguna marca que nos gusta y nos animamos a comprar. Incluso tener cuidado y validar que el URL, o sea, la web que se muestra es la oficial, porque también es que hacen como páginas ficticias iguales que las oficiales y haces una compra y piensas que estás comprando y en realidad estás dando tus datos de la tarjeta. Entonces, muchísimo cuidado porque es que roban un montón de datos. A una persona muy cercana a mí le pasó con una web de una tienda de ropa que no es del grupo Inditex y que parece una fruta, y no voy a dar más pistas, y era exactamente la misma, o sea, el aspecto, el look and feel era igual, y además podías navegar en la web igual para buscar las mismas prendas de ropa con los precios y todo, pero no era. Luego te mirabas la URL y era completamente distinta a la web oficial. Claro, tú ahí entras y haces tu compra y acabas de meter todos los datos acabas de hacer todos tus datos sin darte tu tarjeta. cuenta. Lo único que esta persona se dio cuenta en el mismo momento porque hubo un error de Racor en el precio, lo que cobró respecto a lo que costaba, y entonces ya ahí se puso a mirar e inmediatamente llamó al banco para que bloquearan la tarjeta y no dio tiempo a que se produjera ni siquiera esa venta. Sí. Pero es increíble, como dices tú, el nivel de sofisticación al que han llegado ya. No, y con la inteligencia artificial ahora hay que extremar la precaución porque todo esa, o sea, las voces las van a poder simular, ¿no? O sea, es muy fácil. A ti, Luis, porque estás todo el día en la radio, pues cogen tu voz y te roban Cogerán otra más bonita. Cogerán otra más bonita, pero pueden utilizar un ordenador para hablar con tu voz. Entonces, si acceden a datos de tus amigos o familiares y vuelven a llamar y trasladan urgencia, necesito que me envíes 10.000...
yo creo que lo mejor es siempre colgar y volver a llamar. Porque... Pero no llamar al número que te han llamado. No, llamar al tuyo, eso es. O al de casa. Porque siempre viene acompañado de urgencia, he perdido el móvil, un montón de... Por si acaso, ni tú ni yo vamos a hacer esa llamada a ninguno de nuestros familiares y amigos. Sería muy improbable que de repente tengas que llamar desde el metro, que te han robado todo y necesitas de repente 10.000 euros, ¿no? O sea, no suele ser lo habitual. Entonces, casi mejor colgar y decir, espera, dame un segundo que ahora te llamo. Tenías tu razón. Muchas personas, sobre todo las más mayores, los que sufren esa llamada brecha tecnológica, que todavía no están familiarizados, y a los que es muy fácil engañar con esto. Y están muy expuestos a día de hoy. Están extraordinariamente expuestos. Antón Díez Tubet, Country Manager de Trade Republic para España y Portugal, muchas gracias por traernos un asunto, desde luego, muy interesante y de una utilidad social extraordinaria. Muchas gracias a vosotros. Ya ven, Con Ánimo de Lucro aprendemos de todo, consejos, anticonsejos y cosas útiles para nuestro día a día, también en asuntos económicos. Hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros. Les dejamos en manos de la mejor programación siempre, la DES Radio.